arriscado. Quanto aos pedestres e ciclistas, nós sempre orientamos: procure uma passagem, uma travessia segura. No caso, a mais próxima deste ponto é o viaduto da Carlos Gomes. Então, aqueles que tiverem mais... Hey, ¿qué tal, Tecnocrats? Bienvenidos a un nuevo video y como vieron en el título, esta vez les estaré recomendando 5 mejores celulares para jugar a Free Fire y sobre todo baratos. Ya habíamos hecho una primera parte que si no la has visto, aquí te dejo una tarjetica para que vayas a verlo y regresas a esta que es la segunda parte, pero en fin, crats, vamos de lleno al video. Mi nombre es Yused y esto es Tecnocrats. Comenzamos. Si es primera vez que te pasas por este canal, déjame decirte que aquí vas a encontrar mucho contenido sobre tops, recomendaciones, pruebas de celulares en Free Fire y comparativas, así que te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de estos videos. Por cierto, todos los dispositivos que mencionaré te podrán correr a la perfección Free Fire. En este primer lugar te recomiendo sin lugar a dudas el Redmi Note 10S, que ha estado bajando de precio y es que con sus características muy interesantes y un rendimiento muy bueno te podrá correr Free Fire sin lag y además en gráficos ultra y con sombras, y aunque gráficamente Free Fire no es lo más vistoso, con un panel AMOLED como el de este Redmi Note 10S que podrás visualizar al enemigo con mayor calidad y nitidez, además en resolución Full HD+. Aunque no tenga una alta tasa de refresco, creo que al jugar Free Fire no lo vas a necesitar tanto, puesto que aún este juego solo está disponible en 60 Hz, así que por ese lado un 10 de 10. Pero eso no es todo, crack, ya que al tener una batería enorme de 5000 mAh podrás jugar por muchas horas seguidas y así llegar a un gran maestro. Si se te llega a descargar, tenemos una carga rápida de 33 vatios, que aunque no es lo más rápido del mercado, sí que ayudará muchísimo a cargar tan enorme batería. Otro de los aspectos destacables y que hacen de muy buena opción para jugar a Free Fire en este 2022 es su procesador, que es el MediaTek Helio G95, el cual proporciona un rendimiento más que suficiente para este juegazo de Free Fire y te ayudará sí o sí a mejorar tus habilidades dentro del juego, ya que te podrás mover con mucha mayor fluidez que antes no podías en tu J2. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Vienen versiones de 6 GB de memoria RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno. Además cuenta con cámaras con buen rendimiento por si no lo quieres solamente para jugar a Free Fire. En fin, crack, esta es una opción demasiado viable hoy en día y está rondando los 750.000 a 800.000 pesos colombianos, es decir, unos 215 a 220 dólares aproximadamente. Así que deberías tenerla en cuenta, ya que estás próximo a comprar un nuevo dispositivo, pero si buscas aún mayor potencia y no solo para ir a jugar Free Fire, entonces te tengo esta gran opción que tiene una personalización que te da justo en la infancia, y hablo en concreto del Realme GT Neo 2 versión Dragon Ball Z. En el apartado estético es una auténtica belleza, sí, eso sí, viene con un panel AMOLED de 6,2 pulgadas en resolución Full HD+, además de eso una tasa de refresco de 120 Hz que aunque no se aprovechan al máximo a la hora de jugar Free Fire, se podrán explotar en otros juegos. Sin embargo, se agradece que estén presentes, crack. Con una calidad así de pantalla se podrá disfrutar al máximo a jugar a Free Fire sin lag, además que podrías transmitir en vivo en calidades demasiado altas gracias a que posee un poderoso procesador, y hablo en concreto del Qualcomm Snapdragon 870, procesador de gama alta que está casi cerca del rendimiento de un Qualcomm Snapdragon 888, así que no vamos a tener ninguna queja por falta de rendimiento. Aquí sí que nos va a sobrar demasiado. Además tenemos una buena autonomía como para jugar Free Fire por muchísimo tiempo gracias a sus 5000 mAh, pero eso sí con carga rápida de 65 watts, así que ¿qué más le puedes pedir a la vida, crack? Sus cámaras son muy buenas, ya saben que realmente ha estado trabajando demasiado en esta parte. Además viene con 12 GB de memoria RAM, demasiado exagerado diría yo, con tecnología LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. Sin duda es una opción muy viable, cracks, aunque lastimosamente solo está hasta la versión en China, que aunque si lo quieres lo puedes importar o comprar directamente en la página web de Realme, incluso lo conseguirías demasiado barato. Entonces estaremos a la espera que algún día pueda llegar de manera global al resto del mundo. Pero eso sí, si buscas un móvil más barato y además con una versión global, la siguiente es una opción muy buena y es el Poco M4 Pro, que sería prácticamente un Redmi Note 10S pero con 90 Hz de tasa de refresco, aunque eso sí un tanto más barato. Recuerdo que trae el MediaTek Helio G96 como procesador y 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. Tiene un precio aproximado de 215 dólares, así que es una muy buena opción a tener en cuenta, crack. Pero eso sí, si buscas un móvil que no sea Xiaomi ni siquiera tampoco Realme, entonces
entonces te recomiendo el Moto G40 Fusion, un dispositivo muy bueno que viene directamente a competir en la gama media calidad-precio, que es claramente dominada por Xiaomi y en parte también por Realme, y sorprende por parte de Motorola al traer un teléfono demasiado barato con prestaciones muy interesantes que lo hacen perfecto para jugar a Free Fire. Pero entonces déjame contarte sus especificaciones. Tiene un panel IPS de 6,8 pulgadas en resolución Full HD Plus con una tasa de refresco de 120 Hz, algo demasiado bueno por el precio en el que se está vendiendo. Cuenta con el Qualcomm Snapdragon 732G, el mismo procesador que hemos visto en el Poco X13 NFC, y que sin duda deja un rendimiento muy sobresaliente para tareas bastante exigentes. Y en este caso, para jugar a Free Fire te va a brindar una jugabilidad y una experiencia muy excelente. No vas a tener ninguna queja de lag ni nada por el estilo, así que estará acompañado por 4 y 6 GB de memoria RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno, además de poseer una autonomía demasiado sobresaliente gracias a sus 6000 mAh, pedazo de batería que te dará muchas horas de juego, además de traer una carga rápida Quick Charge 4.0. La versión de 4 GB de memoria RAM tendrá un precio aproximado de $155, un precio demasiado ridículo para tremendas características, así que sin duda es un dispositivo demasiado recomendable para jugar a Free Fire, cracks. Otro de los dispositivos recomendables por parte de Motorola es el Moto G60S, y aunque es demasiado parecido al Moto G40 Fusion, tiene un rendimiento algo superior a este, ya que consigo trae el MediaTek Helio G95 acompañado por 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, teniendo eso sí un panel IPS con resolución Full HD Plus. Además también conserva los 120 Hz de tasa de refresco. En este caso la batería es de 5000 mAh, que no deja de ser una enorme batería, así que también te ayudará a tener una muy buena autonomía, y si se llega a descargar entonces tenemos una carga rápida de 50 vatios que te ayudará así en cargar más rápido esa enorme batería. Todo esto a un precio de unos $230 aproximadamente, así que es totalmente recomendable para jugar a Free Fire. Y ahora sí te pregunto a ti, crack, ¿cuál de estos dispositivos que mencioné te comprarías para jugar a Free Fire? Déjamelo saber en los comentarios, yo como siempre los estaré leyéndoles, dándoles corazones y respondiéndoles a todos. Y bueno, cracks, este ha sido el video de hoy. Si te gustó, ya saben que pueden indicarlo, no olviden compartirlo con ese amigo que juega mucho a Free Fire y está pensando en cambiar de celular. Por supuesto te invito a que te suscribas, ya que estamos muy cerca de llegar a los 6000 suscriptores. Además es totalmente gratis y así me apoyarás demasiado. Acá te dejo otros 2 videos para que sigas en la onda de la tecnología. Nos vemos en la próxima, cracks.